Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. En la tensión entre México y Ecuador se han agotado ya las palabras diplomáticas y han entrado en escena las Fuerzas Armadas. Las declaraciones cruzadas entre ambos países han dado paso a una operación militar directa. Un enorme crucero con bandera ecuatoriana fue interceptado en aguas mexicanas mediante una operación militar, se abordó y se remolcó directamente al puerto. En estos momentos, las repercusiones del suceso se están sintiendo con fuerza no solo en la zona, sino también en Washington, incluso en los pasillos de la Casa Blanca. ¿Qué pasó para que un crucero de lujo en el que miles de personas estaban de vacaciones se convirtiera en objeto de una intervención de este tipo? La situación descrita por las fuerzas de seguridad mexicanas es en realidad muy clara y comprensible. Este gigantesco crucero con bandera ecuatoriana está entrando en las aguas territoriales de México sin disponer de ningún permiso. Los sistemas de radar de la Armada detectan el barco al instante. Se envían repetidas advertencias por radio. Se encuentran en nuestras aguas territoriales. Cambien de rumbo o envíen sus documentos de autorización de inmediato. Sin embargo, no se recibe ninguna respuesta coherente desde el barco. No estamos hablando de un pequeño barco pesquero perdido en el mar. Se trata de una ciudad flotante con miles de personas a bordo, con una ruta, un plan y un itinerario bien definidos. No se puede entrar así en las aguas territoriales de un país, sin respetar ninguna norma. La Armada de México hizo exactamente lo que debe hacer un Estado, cumplió con su deber. Al no hacerse caso de las advertencias, la situación se agravó. Se movilizaron lanchas de asalto y marines, se abordó el barco y se tomó el control total. La verdadera bomba estalló cuando se detuvo el barco y se intensificaron los registros en su interior. La respuesta a la pregunta de por qué este barco no respondió a las advertencias ni cambió de rumbo comenzó a salir a la luz durante los controles de identidad. En las investigaciones, se detuvo a 7 personas que no tenían ningún registro oficial en el barco, cuyos nombres no figuraban en la lista de pasajeros y que viajaban de forma totalmente ilegal. Miren, este es el punto que cambia por completo el panorama y convierte lo que era una simple violación de fronteras en un asunto de alcance mundial. Las fuerzas de seguridad creen que estas 7 personas no son simples inmigrantes ilegales que se colaron en el barco por casualidad, sino que detrás de ellas podría haber una red de tráfico de personas mucho más profesional y bien organizada. ¿Cuál era el destino de estas personas? Por supuesto, llegar a los Estados Unidos pasando por México. Sabemos muy bien que últimamente en las fronteras terrestres no se deja pasar ni una mosca y que se vigilan muy de cerca los intentos de tráfico de personas en las cajas de los camiones o en túneles clandestinos. Al parecer, los traficantes internacionales de personas han encontrado ahora un nuevo método mucho más lujoso, costoso e inimaginable. México ya está librando una dura batalla por sí solo contra la oleada de migrantes que llega como una avalancha desde el sur. Y fíjense también en la situación del norte. Las políticas inflexibles y duras del gobierno de Donald Trump en materia de inmigración son de sobra conocidas. Estados Unidos está ejerciendo una presión muy fuerte sobre el gobierno mexicano para que detenga esta oleada migratoria que llega a sus fronteras más al sur, es decir, en México. En estas circunstancias, ¿tiene México el lujo de decir algo como, vaya, solo es un crucero, lleva turistas, no nos metamos, dejémoslo pasar? Por supuesto que no. ¿Y qué está haciendo la parte ecuatoriana? El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nada más enterarse del suceso, se presentó ante las cámaras y empezó a armar un gran revuelo. Se ha infringido el derecho internacional y se ha hecho uso de una fuerza desproporcionada y excesiva contra un buque de pasajeros civil, afirmó y pidió al mundo que reaccionara. Es más, no se contuvo y llegó a afirmar que los pasajeros habían sido víctimas de un abuso y que el barco había sido tomado como rehén de forma totalmente ilegal. Lo más curioso es que inmediatamente después de este suceso, el gobierno de Noboa se puso al teléfono y se puso en contacto directamente con Washington, es decir, con la administración Trump. Con una especie de maniobra diplomática, pretendían quejarse de México ante Estados Unidos y contar con el respaldo del poder estadounidense. El apoyo diplomático y el respaldo que Ecuador esperaba de la Casa Blanca no se materializaron en absoluto. Y es que, al ver el informe sobre los 7 pasajeros ilegales detenidos en el barco y los documentos que acreditaban la violación de la frontera,
El gobierno de Washington consideró que la dura intervención de seguridad de México había sido totalmente acertada y justificada. Estados Unidos considera que cualquier intento de inmigración ilegal procedente de América Latina supone una amenaza directa para su seguridad nacional. En estas circunstancias, el gobierno de Ecuador, que esperaba el apoyo de Estados Unidos, se ha visto de repente solo en la escena internacional, abandonado a su suerte y en una situación de aislamiento diplomático. Claro, esta crisis también tiene un trasfondo. No hay que ver el asunto solo como algo de ayer o de hoy. Entre los dos países ya existía desde hace semanas una guerra comercial en la que las tensiones habían aumentado enormemente y, por así decirlo, las espadas ya estaban desenvainadas. El gobierno de México había impuesto en los últimos días restricciones y obstáculos muy severos, especialmente a los productos agrícolas de Ecuador, a las exportaciones de banano y a algunos productos industriales. Esta situación supuso un duro golpe para la economía ecuatoriana. Ante esta situación, en la prensa y las emisoras de radio ecuatorianas comenzaron a aparecer comentarios del tipo: México nos está lanzando una advertencia política a través de este crucero. Han convertido la guerra comercial en presión militar. La parte ecuatoriana está tratando de interpretar este suceso desde una perspectiva totalmente victimista y de convencer al mundo de ello. Por su parte, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mostrado desde el inicio de la crisis una actitud extremadamente serena y decidida. En todas las declaraciones oficiales se ha subrayado que el asunto se está gestionando de forma totalmente legal, dentro del marco de las normas internacionales de navegación y protección de fronteras. Por supuesto, también está la vertiente turística, que genera una economía gigantesca. El turismo de cruceros de lujo, conocido desde hace años como el sector más seguro y cómodo en aguas internacionales, se encuentra ahora oficialmente en estado de alarma. La Armada de un país latinoamericano ha confiscado por primera vez en años un crucero de lujo mediante una operación militar. Se rumorea que los grandes actores del sector, las gigantescas empresas turísticas, han empezado a plantearse seriamente el futuro de sus rutas a México y el Caribe, y que los turistas estadounidenses, preocupados por la seguridad, están acosando a las agencias para cancelar sus reservas. Estamos hablando de un sector que mueve miles de millones de dólares, y esta incertidumbre no les gusta nada a las empresas turísticas. Ahora, los ojos de todo el mundo y de toda la región están puestos en los informes oficiales que llegarán del barco que espera en ese puerto de México. Ecuador está tratando de llevar el asunto a los foros internacionales y de avivar el nacionalismo en el país, convirtiendo el asunto en una cuestión de honor. A partir de ahora, cualquier prolongación de la investigación o la aparición de una sola prueba nueva procedente de ese barco podría sacudir de raíz todos los acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas de la región. En los próximos días, cuando se revele la verdadera identidad y las conexiones de esas 7 personas, podríamos ser testigos de un reajuste de los equilibrios políticos en América Latina. Todo apunta a que las aguas no se calmarán en la relación entre México y Ecuador durante mucho tiempo.